Buenas, buenas. Bueno, ahora vinimos a conocer Punta das Canas, se llama este lugar. Oh, está nubladito hoy. Para andar en moto mejor, porque si no, el sol pega de una manera. Vamos a mirar a ver. Hay bastante gente hoy. Hoy es sábado, así que sí, va a haber bastante gente. Por acá cerquita nomás ya debería estar Canasvieiras. Y después tenemos ganas de ir hasta Llurerê si no nos agarra la lluvia. Sería el centro de Canasvieiras, me parece, si no estoy equivocada. Vamos a buscar a ver si hay un cartel para sacar una foto. Los vendedores llamando a la gente para que vaya a comer. Ay, no, se enojó. No sabe qué pasó. Está enojado. ¿Sí? Está tranqui, ¿eh? Dice que ya sería temporada de que haya mucha gente y sin embargo hay poca porque toda la semana, cada 2 días llueve. Y eso hace que baje mucho el turismo. Pero se ve que es un lugar bastante turístico por la cantidad de negocios. Nada, ya se ve la playa. La playa. A playa. Ahí está el cartel para sacar la foto. Que está lleno hoy. Esta sería la playa de Canasvieiras. Qué lindo. Hoy está con bastante olas y nubladito, pero bueno, está bonito. Pega el sol acá. Si habría sol, ¿sabes cómo estaría roja ya? En teoría, para ir a Llurerê tenemos que ir para aquel lado. Y ahí tenemos que ir, si no nos agarra la lluvia, que está cada vez más feo, tenemos que ir a una playa que se llama Daniela. Está ahí al ladito de Llurerê. Miren cómo se ve allá. Bastante feo. Acá sí hay como una costanera, que lo que veíamos que siempre están todos los edificios en contra del mar y no había costanera, no había una calle que vos decís vas costeando el mar, solamente callecitas que bajan y ahí tenés una entradita de mar. Pero acá sí hay una parte más de costanera y barcitos. Y allá en Inglés Sur, donde estamos, no hay eso, no hay costanera. Mucha gente hoy, ¿eh? Mucho más concurrida esta parte que Inglés Sur, allá donde estamos nosotros, en Santino, mucho más tranquilo. Uy, qué bonito que se ve esto. Una buena bajadita. Uy, miren la cantidad de yates que hay acá. Venimos zafando de la lluvia. Eso me sorprende de acá, la cantidad de cosas que hay tiradas. A mí que tengo una debilidad por la restauración. Y hay sillas, a veces mesas, y no dejan zapatillas, sombrero, camperas, todo para que la gente lleve lo que está sano, ¿viste? Lo dejan como afuera, arriba de un murito, así, para que la gente lleve. Ojotas. La verdad que se ve mucho de eso. Esta sería como la zona más VIP por lo que nos dijeron. Que hay más edificios, es más caro también, obviamente. Así que no sé, la playa debe estar derecho para acá, vamos a ir derecho acá. O para el otro lado. No. Acá hay motos ya más grandes también. Sí, se nota que hay diferencia con la otra parte de Ingleses y Canasvieiras. Mucho más rico, mucho más cheto, le diríamos nosotros. Ahí estacionada la Triunfo adelante. Bien residencial esta parte igual, muchas casas. Aquí llegamos, bienvenido ao Balneario Daniela. Mucho más verde acá, más metido en el morro. Ay, qué sin creer. Hay más árboles, un poquito más de espacio en las veredas. Allá estaba todo amontonado. Ahí también hay yacaré. Me dijeron que acá había yacaré, hay un... Acá, amor. A la derecha, a la derecha.
tiene más pinta que nos vamos a quedar a almorzar acá, me parece, ¿no? Más tranqui acá se nota, menos turístico. Allá y allá adelante no se puede pasar. ¿Querés que demos una vueltita para el otro lado? O vemos si hay una sombrita. Instalamos por ahí. Playa Daniela. Acá está mucho más tranquilo que las otras playas que pasamos recién, de Canas Vieiras y de Cirere. Miren qué hermoso el paisaje. Miren los morros allá, espectacular. Almuerzo y después a meter un rato al agua. El otro día que se me había roto el cable del embrague, lo habíamos arreglado, pero quedó haciendo un ruido raro. Había sido que una vez ya lo habíamos arreglado, ahora nos pasó de vuelta esto. Hola señora. Hola, ¿está instalado? Mira cómo está instalado el tipo. Hay un sol tremendo. Hay un sol. Bueno, la cosa que esto es el mecanismo. Esto gira, tiene media vuelta. Esta parte acá va puesta acá en la varilla del embrague. Y hay un mecanismo acá adentro, a ver, ahí, que tiene estas bolillitas que están acá. Eso se alcanza a ver. Creemos que es eso que está jodiendo. Una vez nos pasó en Chile que se habían roto. Cuando la compramos tenía una o dos de estas pelotitas y le faltaban como 10. Y ahora mirando encontré con que muchas están marcadas. Esto hace que el embrague también se quede más liviano. Si el embrague queda duro es porque le faltan estas pelotitas que tiene acá ¿cómo se dice? Una guía. Una guía donde la pelotita cansa, gira y trabaja el sistema de embrague. Así que bueno, vamos a cambiar las pelotitas estas para que siga funcionando. Raro, igualmente pasó hace como... Y 4 años. Bueno, 4 años. Y eso que la tiene bien hecho el mantenimiento, todo, mucha grasa y demás, pero bueno. Este mecanismo no lo tienen todas las motos. Específicamente esta moto sí trabaja así. Y la verdad que se ve que se rompen por una cuestión de uso nada más. Sabés que escuchábamos algo raro, desarmamos todo y nos encontramos con eso. La verdad que ni enterados estábamos. Yo creo que se rompen porque, mira, acá está el piñón, es el piñón de la moto. Esto tira mugre, grasa, y acá está la parte donde iría este sistema. Entonces para mí, de la mugre, la grasa, la lluvia, todo tira mugre adentro de esto y rompe la plomito, bolillita, plomito. Para mí es eso. 1, 2, 3, probando. Vamos a la ferretera. ¿Para qué? Ah, ¿verdad? Musicalizamos el hostel, boludo. Sos un mendigo buena onda. Bueno, ya saliendo de Santino para ir a Bombiñas. Ahí vamos a ir a un camping ya que estuvimos viendo. Un chico que anda en moto nos pasó el contacto, así que vamos directamente para ahí. Son un poquito, hay 100 kilómetros más o menos. Por suerte está nubladito porque sale el sol y se pone bastante caluroso, muy húmedo. Ya se nota que empezó a haber gente. Ayer hay gente por el turismo, hoy es sábado, así que ya se ve bastante movimiento turístico. Este sería como lo que es el centro y la costanera de Florianópolis. Acá donde está el puente sería la parte de la costanera. Ahora cruzando también hay parte de Florianópolis, pero ya no es parte del centro, digamos. Esto sería toda la parte del centro de Florianópolis. Allá en la parte de Santino, de Dos Ingleses, también hay un centro, pero ese se llama Centriño. Y acá es el centro de Florianópolis. Clásico de Brasil, las Harleys. Me hemos pasado un montón ya. Y hoy se ve que había un encuentro o algo porque pasamos unas cuantas. Miren qué bueno que está este triciclo. Muy bueno. Ah, una chica. Una chica vivo. Miren, ahí tienen una ametralladora. Qué aparato. Iba escuchando música, no sé si se escucha en la cámara.
Acá estamos entrando ya a Portobelo. Creo que seguimos toda esta ruta y más adelante ya tenemos Bombiña. Recién cayó una llovinita, penita, pero todavía no se largó a llover. Espero que aguante hasta que armemos la carpa. Nuestro brasilero. Te pasan los que andan en moto sobre todo. Fuertísimo anda. Ay, qué bonito, miren. Uno que anda en zanco. Ya vimos que acá se ve que se estila mucho los circos. Ya vimos unos cuantos circos y publicidades de circo que hay. Ah, un parque acá, un parque de agua. Miren qué grande, ¿eh? Miren qué lindo ahí para pedir los deseos Santa Claus. Allá adentro hay un sillón. A la noche se debe poner re lindo toda esta parte porque está lleno de lucecitas de Navidad. Miren ahí esa iglesia. Hermosa. Así que a la noche nos vamos a venir a dar una vueltita seguramente. ¿Aló, Papá Noel ahí? ¿Tiene que haber? Ahora no. Pero a la noche seguro. Vamos a venir a pedir el regalito de Navidad. ¿Nos habremos portado bien? Uy, qué bonito. Miren cómo se ve allá. Qué hermoso. Claro, capaz que será Portobelo aquello. Nosotros pasamos por el costadito. Menos mal. No tuvimos que traer adentro de todo el tráfico de la ciudad. Qué cantidad de barcos. Y yates. Tremendo yate. Dios mío. Mira que ellos todo cubierto con una lona. Protegidos. Ay, bienvenido a Bombiñas. Vamos a sacar una fotito acá. Buena tarde. Ah, ¿qué pagar entrada? Una voz. Qué raro. ¿Parada? Sí. Ahí viene de vuelta el triciclo. Bueno, hay que pagar entrada acá, aparentemente en Bombiña, no sé cuánto. Vamos a ir a averiguar. ¿Y cuánto salió? 4 reales por moto y dura 24 horas. 4 reales por moto y dura 24 horas. ¿Y si te estás alojando igual? Sí, porque Tienes que pagar todos los días. mañana después de las 12 vamos a Portobelo Sí. a mirar, a recorrer. Volvemos después de las 12 de hoy, 12 y Sí, un día, sí. 4 reales más por moto. Ah, bueno, ya está. Igual no es tanto, 8 reales. Bueno, pero Guarda, cuidado. una cervecita. Bueno. Entrando Bombiñas. Uy, ya se ve el mar acá. Cuánto verde, ¿no? Está lleno de plantas. Región turística Costa Verde y Mar, Bombiñas. Acá hay un mirador, me quedaron las niñas. Voy a mirar el mirador, a ver qué onda. Wow, Muy lindo, ¿no? qué lindo. ¿Y eso será todo Bombiñas? Me parece que es para ¿Para allá? Puede ser. atrás del morro ese. Se largó una lloviznita por acá. Ay no, armar la carpa con lluvia es lo peor. Bueno, vamos a ver. Capaz que ahora pasa la nube y deja de llover. Igual es finita la garúa. A nada de llegar se nos largó la lluvia. Pero bueno, almuerzo. Salud. Ay Dios. Ahí está parando un poquito, parece. Falta poquito y ya llegamos al camping. Y ahora sí llegamos a Bombiñas. ¡Ah, qué lindo! Los barcos piratas. Sí, hay muchos barcos piratas. ¡Qué bonito! Ahí está el pirata. Lástima que está nublado. Pero dejó de llover por suerte. Que recién agarró. Justo esa parte de acá está todo seco. No hay nada. Nada mojado. Esto sería como la peatonal de Bombiñas. Calculo. No hay tanta gente. A lo que está lloviendo tanto, viene atrasada, bastante atrasada la temporada. El año pasado nos contaba que en septiembre ya había arrancado la temporada y ahora todavía no empieza. Estamos en diciembre. Qué bárbaro. La temporada del niño nos afectó a todos. En toda la parte del mundo, va. Y acá se ve un poquito más de gente. Ay, qué hermoso eso. Lleno de flores. Gata mística. Ay, qué rico olor a saumerio.
Acá tenemos playa de los dos lados, tanto de mano derecha como de mano izquierda hay playa. Se ve que es como una península, digamos. ¿Sería así? Una península. Llegamos al mar, a uno de los lados del mar. ¡Ay, qué hermoso esto! ¡Wow! Esa piedra. ¡Qué bello! ¡Qué lástima que no hay sol! Así se ve otro color el mar. Tenemos que quedarnos unos días acá porque compramos un juego de transmisión para el Amoro y tenemos que cambiarlo. Y el dueño del camping nos hizo el favor, lo compró por Mercado Libre y ahora tengo que esperar que llegue y lo cambiamos. Y a la vez hoy en realidad hace unos días ya viene y hoy falló peor todavía la moto en baja. Vamos a ver el tema del filtro de nafta, si está sucio. Qué hermosa playa. ¿Y esto? Un espantapájaro esto. Y acá llegamos a otra playita. Vamos a darle señor pase. Chicho. Acá es el lugar para el motorhome y por acá debería estar el camping. Por teoría está acá al lado de la playa, así que ya lo vamos a encontrar. ¡Ay, qué bonito este lugar! No, cuando salga el sol se debe ver un color espectacular. Camping, acá, Canto da Lua. Llegamos, por suerte sin lluvia ya. Hola, buen día. Hola, ¿cómo andas, Daniela? Ahí está, ese es Marcio, el dueño del camping. Bueno, nos instalamos. A ver si podemos meternos bajo algún techito porque está en lluvia para mañana y pasado. Veremos a ver qué conseguimos. Acá también está bueno, mira. Mira. Ya varios brasileros nos dijeron que cuando le nombramos que somos de Entre Ríos, que le cobran multa. En Entre Ríos te dicen las multas. Y unos correntinos también. A nosotros jamás nos cobran una multa. Pero sí, nos dijeron eso todos. Entre Ríos, las multas. Acá está bueno. Está bom. Acá tiene más piedrita. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Instaladísimo ya en el camping. Miren, pusimos la carpita ahí abajo porque dan lluvia. Nos dejaron poner acá como hay poca gente. Ahí van a quedar las chicas. Y vamos a tomar un matecito ahora con Lucas. Miren lo que trajo Marcio. Nos viene re bien. Es unos pancitos con una cremita. ¿Se ve? Y... unos pancitos con jamón y queso. Qué grande. Pues ya que veníamos de comer banana hoy todo el día. Igual cuando viajamos no nos gusta comer mucho porque nos da sueño. Así que siempre comemos una fruta o algo, o maní, o algo así livianito y mucha agua. Y después cuando nos instalamos a la noche ahí sí cenamos mejor. Pero esto viene re bien ahora. Amanecimos hoy después de un montón de lluvia anoche. Ya el clima da un poquito mejor, así que ahora un poquito el sol está alumbrando apenitas, pero ya algo está secando. Nos secamos todas las cosas para que se sequen un poco. Por suerte tenemos el techito ahí instalado. Cuando el otro día yo les dije que el Amoro estaba fallando en baja, bueno, yo creo, con Lucas, creemos que es el filtro de nafta que está sucio. Ahí está. El mecánico va a desarmar los muros y va a sacar el filtro. El mecánico oficial, ¿cómo se llama? Dice, mochila. El mecánico que viaja viajando. Vamos a ver qué pasa. El filtro hace como 4 años que lo miramos. Yo estoy conversando con un amigo que tiene una igual, la Bistrom. Dijo que le fallaba en baja, qué sé yo, que le llamó la atención y terminó desarmando y era el filtro de nafta. Está dentro del tanque, o sea que hay que desarmar todo, sacar el tanque y ver qué hay dentro del filtro. Normalmente puede ser mugre, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy con la vieja.
eso sería el filtro. Bastante sucio, ¿no? Me parece. Sí. Capaz que entonces eso es lo que está jodiendo. Y he aquí el filtro de repuesto que traíamos. Por suerte. Hay que prevenir, ¿viste? Así que lo vamos a cambiar porque está bastante feo. Lo vamos a lavar igual a ese y lo vamos a guardar. Está bastante feito. Así que lo lavamos, lo guardamos y ponemos el filtro nuevo ya por las dudas. Manos a la obra, armar ahora. Arma. ¿Cómo se armaba? Ya no sé. Esta pieza, cuando lo abrió Lucas, saltó y no sé de dónde, pero bueno, ahora le buscaremos un lugar. No Espero sé. que lo encontremos. Esto por teoría va algo cerrado. Como que hace las orejitas así. Tiene que entrar acá, pero si vuelvo así no entra así. Entonces hay que hacer una orejita y cerrarlo acá. Y tendría que entrar. Ahí. Esa cara lo hice todo. Ahí lo arrancamos y sigue la falla. Sigue fallando el bajo. A ver si se escucha. Así que me parece que el filtro no era. No sé qué puede ser otra cosa. Y el inyector es sucio. Inyector de sucio. Sigue fallando. Así que puede ser la bomba. Ok. Ya tenemos el repuesto de la bomba, así que vamos a cambiarlo. Saquemos a ver qué pasa. Desarmar de vuelta y cambiar la bomba. Esta es la bomba nueva que traíamos de repuesto y vamos a probar con eso. Si no, no sé, los inyectores, no sé qué puede ser. Probemos. Esa es la bomba vieja. Esperemos que sea eso lo que falle. Y esta es la bomba nueva. Bien china, pero bueno. Esta es la bomba original. ¿La moto tiene cuántos kilómetros? 115.000. 115.000 kilómetros. Congestionado de la humedad. Ay, pobre Qué Lucas, bueno. ese día que viene mal la alergia. Me iré maltratando la congestión. La congestión La alergia. brasilera. Bueno, esperemos que funcione. Cambiada la bomba, parece. Y quedó bien. ¿No falla más? No suena bien. Hay que probarla. Se la escucha re diferente la bomba. China, pero para zafar sirve. Sí, por suerte. Ahora la poner en contacto suena diferente. Pero... Una vez más. Muy bien. Ay, qué bueno que es eso, Pero se la escucha bien. Sí. Hay que dar una vuelta y Ahora probar. regula parejito por lo menos, vino regulado bien. Este camping es enorme. Hasta allá atrás. Allá después les voy a mostrar. Hay una cascadita pequeña y hay flores, todo hermoso. La verdad que es muy lindo el lugar. Y ahí nomás está el mar. Salimos un toque a dar una vuelta y nos encontramos, está lleno de agua vivas. Y hay algunas que están vivas todavía. Miren cómo se mueven. Y se está moviendo. Color impresionante violeta. Estas están vivas todavía. Se mueven poquito. Miren el color. Bien violeta. Ahí nos contaba que este tipo de agua viva, miren cómo se mueve ahí. La viva se llama calavera. Y lo que pica en realidad no es esta parte, sino las tiritas que caen de abajo. Esas tiritas, eso es lo que pica. La cantidad que hay. Miren, toda la playa llena. Al estar tan feo el clima, se ve que la marea trae un montón de peces. Miren este pez, qué raro. Como que los ojos, no tiene ojos, ¿no? Como algo así. Qué raro, ¿no? Comenzamos la trila del morro. Wow, miren lo que es esto. Te va a caer, ¿eh? Con el teléfono. Qué buena vista. Oh, el manejo del Enolaya en Lucas. Miré el mapa y nos habíamos pasado un buen tramo. Se pone un poco complicada la bajada. Agarrate, amor, por los costados. Llegamos a las piletas naturales. Vamos al agua. Espectacular.